Astrología Para mortales. Astrología para mortales. Astrología para mortales. Un podcast de Zoraida Domenech y Pia Aravena. Porque la astrología necesita mortalidad y los mortales astrología. El podcast que vas a escuchar a continuación puede causar efectos transformadores en tu forma de ver el mundo. Tus relaciones, tu trabajo y tu concepto de ti mismo pueden verse seriamente alterados. Muy buenas, queridos mortales. Al habla Zoraida desde Barcelona y al otro lado mi compañera de aventuras Pia desde Bruselas. Esto es Astrología para mortales, un podcast que baja la astrología a tierra. Hola, queridos mortales. Bienvenidos a este ya 9º capítulo de la temporada 3, en la que estamos conociendo y profundizando cada una de las casas astrológicas de la mano de la experiencia y la pasión de nuestros mortales invitados. Hoy tenemos a un invitado muy especial, un astrólogo que seguro que muchos mortales conocéis, para conversar en profundidad sobre los temas, los asuntos de la casa 9. Él es Alejandro Lodi, investigador en astrología, profesor de astrología humanística y ha escrito también diversos libros, entre ellos Astrología, Consciencia y Destino, Quirón y el don de la herida y Los ciclos del poder en Argentina. Es una reflexión astrológica de la historia de Argentina. Ya podemos oler algo de la casa 9 en todo esto. Un honor tenerte aquí, querido. Tú no lo sabes, pero yo estudié tránsitos contigo a través de la formación online de Áurea. Y fuiste uno de los primeros astrólogos que me impactaron gracias a todo lo que escribes y compartes en la red. Así que claramente mi Júpiter en casa 9 está súper contento de conversar contigo hoy. Muy bienvenido a Astrología para Mortales, querido Alejandro. ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy agradecido por la invitación y bueno, será un placer conversar sobre este tema. Ya es bastante provocativo esto de mortales. Yo estoy de acuerdo. De hecho, es una evidencia, somos mortales. Que lo reiteren tanto, debo sincerarme que me incomoda. Y como tengo Neptuno en casa 9, quizás mi misión sea, bueno, abrir un poco esta percepción de mortalidad. No negarla, por supuesto, sería patológico. Pero no, supongo que con Neptuno en 9 hay algo del misterio. Estos mortales con conciencia de misterio, bueno, es un experimento digno de atender, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Mortales con sensibilidad al misterio, bueno. Me gusta, para poder incluir un subtítulo en la próxima temporada, ¿no, Pia? Tendremos en cuenta. Una bajada. Exacto. Bueno, yo te iba a hacer esta pincelada astrológica de Alejandro para quien no te conozca tanto. Él es Sol en Leo, Luna Capricornio, Ascendente Acuario y, como él dice, Neptuno en casa 9. Así que vamos a intentar sumergirnos neptunianamente en la casa de la filosofía y también vamos a intentar crear este espacio, a ver si lo conseguimos, para que tu Sol en Leo lo dejemos brillar y también dándole libertad a tu Ascendente Acuario para que pueda ser todo lo disruptivo y lo transgresor que quiera, con la mortalidad y con la no mortalidad, ¿vale? Y esperamos, si es que podemos, estar a la altura de esas expectativas que quizá tiene tu Luna en Capri, a ver si ahí estamos. Bueno, muy amable. Sí, tengan, por favor, consideren el tema de Sol en Leo, no es cierto, no obstaculicen mi exposición de egocentrismo, les pido, por favor. Trataremos con toda nuestra fuerza. Soy ascendente Leo, así que voy a tratar, Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, antes de compartir con nuestro público mortal inmortal cuáles son las temáticas propias de la Casa 9, queremos preguntarte, ¿cómo ha sido tu evolución en este compartir astrología, considerando el boom que ha tenido en los últimos años y que tú ya llevas varios años enseñando y compartiendo? Muchos de los que estamos investigando astrología hemos sentido que la necesidad de predicciones, de determinismos absolutos, era algo incómodo y que había algo en la astrología que iba más allá de ello. Se ha desarrollado mucho esto que se llamó astrología humanística, astrología psicológica, y yo creo que ha desplegado ya su ciclo, y estamos en vísperas de una nueva astrología que ya está ocurriendo. Ya es evidente que la astrología psicológica aplicada al proceso individual es insuficiente, y se hace cada vez más notorio cómo la astrología tiene mucho para aportar en cuanto a significado de procesos colectivos.
¿eh? Y eso es algo que la astrología, bueno, tiene una tradición, la astrología mundana, la astrología mundial, pero que también es, creo yo, ha sido poco desarrollada. Tenemos mucho para explorar en astrología de procesos colectivos, sobre todo aplicando a los procesos colectivos el conocimiento y la sensibilidad de los procesos psíquicos. La voluntad personal de los grandes líderes, de los colectivos, en verdad están condicionadas, cuando no determinadas, por imaginarios inconscientes. Qué interesante. Yo creo que hay como Y también esto, por favor, que, no. que antes la astrología era más mundial, en algún sentido, antes de la astrología psicológica, Claro, y como que después de la astrología psicológica viene una especie como de integración, de síntesis, de poder volver a los procesos colectivos como incorporando todo lo que hemos aprendido. claro, exactamente. Sí, es una vuelta. Bueno, la lógica de la astrología es circular, ¿no? Diferenciarse de algo para luego volver a reunirse con aquello que diferenciamos, habiendo desarrollado conciencia, la paradoja del zodíaco. Surgir de Piscis para retornar a Piscis, ¿no? Es interesante que retorno no es regreso. Claro. ¿Eh? Regreso es caminar sobre los propios pasos. ¿Eh? Y retorno es volver al lugar de origen habiendo desarrollado algo que en el origen no estaba, ¿no? Así que sí, yo creo que estamos frente a ese desafío, sobre todo las personas más jóvenes que se están acercando a la astrología, tienen un compromiso con esto. Me interesa despertar, llamar la atención acerca de este compromiso. Yo quizás esté demasiado contaminado de prejuicios del siglo XX para poder comprender los procesos del siglo XXI, pero las personas, no digamos sub 30, pero bueno, sub 40, que todavía no han alcanzado la primera crisis de la vida, de la mitad de la vida, están en mejores condiciones, ¿no? de encontrar significados menos sujetos a fidelidades inconscientes con el pasado, ¿no? Eso desde la mirada optimista. Desde la mirada pesimista puede ser que si estas nuevas generaciones no son conscientes de los condicionamientos, creyendo forjar lo nuevo, estén replicando lo que ya es conocido. Con nuevas Totalmente. formas. Bueno, ya nos metimos directamente en la casa 9, aquí con filosofando, reflexionando, y vamos a contarle un poquito a nuestros queridos mortales qué es la casa 9. Aquí nos gusta abrir esta puerta, así como abrir la puerta de la casa, y podemos decir que es un lugar donde se reúnen todos esos escenarios donde guiamos o somos guiados, y donde se nos expande la conciencia, ahí donde somos buscadores también, ya sea a través de estudios, de viajes largos, de contactos estrechos con otras culturas, con extranjeros directamente. De hecho, yo tengo un ejemplo personal. Cuando Plutón entró en mi casa 9 con la conjunción Saturno, yo en ese momento me vine a vivir a Bélgica, a 12.100 kilómetros lejos de mi casa. También tradicionalmente se incluyen aquí en esta casa el contacto con oráculos, con videntes, con adivinos, y también tiene que ver mucho con nuestros ideales, la idiosincrasia, esos ámbitos que implican reflexión filosófica, política, espiritual, y como es la casa opuesta a la casa 3, que como vimos tiene que ver con el conocimiento concreto, aquí tenemos el conocimiento más abstracto, con esto que se llama la mente superior, y si nos referimos ya a temas como más terrenales, es la casa de los asuntos legales, la publicación editorial y los parientes políticos. Mira qué bien. Exacto. Querida Es Pía, cierto. esta casa la asociamos tradicionalmente al signo de Sagitario. Habla de la búsqueda de esta verdad, de salir al mundo a vivir aventuras, las que sean necesarias para alimentar esa sed, ¿no?, de sabiduría. Y según Transportas, dijo que esta casa nos da una perspectiva más amplia de todo lo que ha acontecido hasta el momento presente, ¿no? Hemos recogido la experiencia suficiente para formular conclusiones sobre el significado y el sentido de nuestro viaje. En ella nos planteamos los porqués de la existencia, ¿no? El sufrimiento padecido en
la casa anterior, en la octava, ¿no? Nos impulsa en esa dirección, porque ese dolor, ese malestar, ¿no? Se soporta mucho más fácilmente si podemos ver algún propósito en él, ¿no? Entonces, inspirándonos un poquito en estas palabras de apertura de la casa, Alejandro, te quería preguntar cómo nos puede acompañar la astrología, ¿no? En esta búsqueda de sentido. Bueno, es interesante atender que la casa 9 es la que continúa la 8, y la 8 siendo la casa que trae los temas de el área de conflicto, de contacto con el dolor, con la experiencia de pérdida y muerte. Que la muerte sea la octava casa de 12 significa que la muerte, ese conflicto que parece la crisis transformadora, que parece que nos dejara, que fuera el fin de todo, en verdad no es el final de todo. Atravesar el conflicto, abrazar el conflicto, permitirse o tolerar, porque te lo quieras permitir o no, habrá de venir, tolerar el contacto con lo que no sabemos de nosotros mismos, con lo que negamos de nosotros mismos, tolerar el contacto con la sombra, lejos de ser el colapso final, inaugura, habilita una perspectiva y una visión de la propia vida inédita, que solo podía haberse abierto luego de atravesar el conflicto. Es decir, la muerte del ego, la casa 8 como la casa de la transformación de esa imagen con la que nos identificamos y expresamos con orgullo que está en casa quinta, la muerte del ego no es el colapso del pulso vital que nos anima, sino que es un portal para ampliar la visión, para trascender los estrechos límites del ego y percibir una realidad expandida. Ya veremos que el desafío, ya verán cuando vean la casa 12, el desafío de la 12 será un salto exponencial en esta apertura expansiva hacia una comprensión más allá de lo humano. Ahí tendremos que cambiar el título al podcast, ¿no? En la 12 Claro, habrá que plantearse las cosas. Mortales sensibles a lo inmortal y eterno. Me gusta, me gusta. Conciencias atrapadas en las coordenadas del tiempo y el espacio, que al mismo tiempo son sensibles a lo que está más allá del tiempo y del espacio, a lo infinito y a lo eterno. Convendría distinguir estas dos dimensiones de espiritualidad. Sin duda que la religión es una forma de acceder a algo trascendente, es religarse con la totalidad, pero a través de, entre comillas, la palabra de Dios, que le habló a algún profeta, que la reprodujo en un texto sagrado, del cual el sacerdote es intérprete y nos lo comunica. Lo mismo ocurre con lo ideológico o con lo filosófico. La verdad, territorio de 9, no es algo que se funda en el misterio. A la 9 le ofende mucho hablar de misterio. Para la 9 la verdad es algo que se puede saber. Es más, algunas sensibilidades, mentes sensibles, brillantes, han percibido la verdad y la han traducido en un dogma filosófico, en un sistema ideológico impecable que solo nos resta traducirlo como devotos, como feligreses de la verdad. Esto es algo propio de la casa 9. Y a mí me parece, como verán, bueno, quizás por ser yo Neptuno en casa 9. Te fuiste a la 12, te fuiste a la 12. Necesito recordarnos que la casa 9 no es la última estación del viaje. Eso. Que en algún momento nuestras percepciones de la verdad, nuestras creencias religiosas, nuestras creencias filosóficas, nuestras creencias ideológicas se verán desbordadas por nuestra sensibilidad al misterio. No es esto algo que le podamos pedir a la casa 9. La casa 9 es algo que invita a experimentar la certeza de la verdad.
Y Genial. está muy bien, si uno siente que está en contacto con la verdad, ¿por qué no va a haber no va a sentir pasión, no va a irradiarla? ¿Por qué no va a transmitir la buena La nueva? buena nueva, claro. Y de hecho, a mí me hace pensar mucho también en el proceso científico también, ya que estamos hablando de la verdad y que hoy en Sí, día el tema de la verdad está tan cientificizado, porque ¿qué pasa cuando pregunto por qué la Tierra se mueve? La ciencia responde, muy fácil, ¿por qué la atracción gravitatoria que el Sol ejerce sobre bla, bla, bla? Que es súper interesante, pero siempre se está desviando de la pregunta, ¿pero por qué se mueve? ¿Cuál es el sentido? Y la ciencia siempre está respondiendo a esos cómo, a esos qué, pero no responde a las grandes preguntas, no responde al por qué existimos, por qué la Tierra se mueve como se mueve. Y el punto es que esta sociedad, cuyas bases acerca de lo que es verdadero se basa en este paradigma científico, genera un problema, veo yo, con la idea de sentido y con la idea de cómo nos conectamos con esta idea de verdad. Cómo ves esto? bueno, aquí sos vos la que se ha ido a la 12, ¿no es cierto? Porque ¿por qué la Tierra se mueve? ¿Cómo se originó la vida? En la Tierra, por supuesto que un científico me lo puede explicar, pero sabemos que me está explicando las consecuencias, pero el origen, si quiero dar una respuesta al estilo 9, desde la casa 9, la respuesta al origen va a estar, del origen de la vida en la Tierra, va a concluir en Dios, va a concluir en un dogma de fe. ¿Por qué? Bueno, porque esas preguntas no pueden ser respondidas, porque se funden en el misterio. Es que al final yo creo que la comprensión como proceso así humano implica un contacto con muchas facultades, no solamente con la facultad del razonamiento, que sería la facultad científica. Como que, por ejemplo, en Platón vemos diferentes modos cognitivos que sirven al propósito de conocer. O sea, está el razonamiento, pero también está la intuición, está la imaginación como facultades que son fundamentales en ese proceso de asir el mundo, de contactar el mundo. Y yo creo que el equilibrio entre estas cualidades y facultades que nos permiten conocer, el que nos permiten acceder a esto que llamamos en la 9 la mente superior, es lo que hace que aparezca el sentido de la 9. Claro. Como la Bueno, sensación. tengamos en cuenta que la 9 está en eje con la 3, tiene mucho que ver todavía con lo intelectual. ¿Eh? No le podemos recriminar a un filósofo desarrollar su teoría de un modo demasiado intrincado, porque es tarea del filósofo. Que sin duda medita acerca de la verdad con una profundidad enorme, sin embargo, bajo la más o menos consciente o inconsciente necesidad de hacerlo con categorías, con conceptos, y es posible apreciar que eso que comunicó ese filósofo en 5 tomos complejos, se percibe con la misma nitidez en una composición musical, por ejemplo. Nuevamente territorio de 12. Para decir O en otra un vez, digo, che, símbolo. que no podemos desvincularlas. Este capítulo No. teníamos que haberle llamado 9 y 12 juntas, 2 por 1. O en un símbolo, o en una imagen, ¿no es cierto? Exacto. De hecho, esto sirve para meditar, porque bueno, casa 12 tiene que ver, tiene analogía con la cualidad sagitariana, tiene analogía con la función jupiteriana, guarda relación con Sagitario, guarda relación con Júpiter, y recordemos que en la tradición astrológica, que desconocía los planetas transpersonales, la regencia tanto de Sagitario y de Piscis, por analogía 9 y 12, era de Júpiter, ¿no es cierto? Totalmente. Así que hay un vínculo. Ahora, es notable que ese vínculo
técnicamente es de cuadratura. Parece haber mucha afinidad entre Sagitario y Piscis, y en verdad hay una cuadratura, hay un profundo conflicto. Y ese conflicto yo creo que hoy está muy de manifiesto, quizás porque Neptuno está agotando un ciclo zodiacal. Neptuno completa un ciclo zodiacal en 165 años. Desde el 2011 hasta el 2025 está recorriendo Piscis. La última etapa del ciclo zodiacal que comenzó a mitad del siglo XIX. Hay toda una experiencia de la humanidad respecto a la función neptuniana que se viene desarrollando desde 1860, que se está agotando. Y esto hace entrar en conflicto las ideas, los conceptos y las visiones religiosas forjadas en este último siglo y medio, porque se ponen a prueba de la insuficiencia. Yo creo que un rasgo de los tiempos que estamos viviendo y que habremos de vivir todavía es que todas las ideas, todos los dogmas de fe, las creencias dogmáticas, ideológicas, políticas y filosóficas que han forjado los criterios de verdad y las visiones de la realidad en el último siglo y medio, son insuficientes. Y aunque sean defendidas hoy por hoy, desbordan por todos lados. Hay una crisis de fe, hay un vacío de creencias. Nuevamente, si somos pesimistas diríamos, ese vacío se puede llenar con lo viejo muy, muy fácilmente, pero ese vacío de creencias, de sentido, es la aurora de un nuevo ciclo neptuniano, para aprovecharlo tendríamos que tener el coraje de suspender nuestras convicciones forjadas en visiones del siglo XX. Y hay que tener mucho coraje místico espiritual para soltar las creencias religiosas, ideológicas, filosóficas que hasta ahora nos contuvieron, que hasta ahora contuvieron nuestra percepción de la realidad. Claro, al final es que necesitamos, ¿no? De alguna manera esos absolutos, esas ideas firmes, ¿no? Para podernos agarrar a algo de alguna manera. El humano lo necesita, ese agarrarse. Claro, yo creo que el tema es que hay una línea muy fina entre resonar o inspirarse con unas ideas o con unos ideales y pasar al lado del dogma, ¿no? Y convertir eso en ley de vida, en la única verdad y que todo se basa en eso. No sé si... Es muy fácil detectarlo. Cuando esa visión traducida en ideas, creencias, conceptos, ese estímulo es legítima. Cuando percibo que es refugio, que la reproduzco porque en verdad me dan seguridad y refugio al miedo que me da percibir otra lo cosa que estoy percibiendo, ahí se plantea el coraje espiritual místico. Claro, y se vuelve más una cárcel que una libertad, esa idea, Lo ese mismo dogma. ocurre con los maestros. En la tradición oriental, budista, está esa figura de que en algún momento del proceso de desarrollo de conciencia surge la necesidad de matar al maestro. No seamos tan dramáticos, ni mucho menos literales. O si no, mañana amanece muerto, querido Lodi. Y como símbolo, esto significa que en algún momento esa guía que me condujo en un territorio inexplorado se transforma en un estorbo que no me permite seguir explorando lo que mi motivación místico-espiritual necesita explorar. Hay un puntito aquí también de confiar en que esta sabiduría no está solo en ese guía, en ese maestro, sino que la puedo también obtener, ¿no? Sin él, sin ella. Y si el maestro realmente, o la maestra, por supuesto, lo es, no ofrecerá ninguna resistencia. Exacto. Es más,
esa maestra o maestro está esperando el momento en que lo sueltes. Claro. Y se la hará con gusto, dirá, por Pero fin. ¿cómo no? Pero claro que sí. Sí, es muy lindo este momento. Bueno, yo también siento que toda esta necesidad, ¿no?, de apegarnos, de aferrarnos, la estamos viendo muchísimo en cosas a veces no tan elevadas ni tan filosóficas, o sí, ¿no? El veganismo, el budismo, el minimalismo, el socialismo, todos enganchados a los ismos, ¿no? Porque realmente hay una falta profunda de ese sentido. Porque bueno, ya está, si soy vegano, ya tengo una identidad, ya tengo un Bueno, grupo también, ¿no?, al que agarrarme. seguimos hablando de 12 o de Piscis. Quiero decir, en la 9 puedo tener altas garantías de permanecer en lo políticamente correcto. Ujú. En la 12 tengo alta garantía de resonar con lo políticamente incorrecto. No por estar en contra de lo políticamente correcto, sino que lo que percibo no necesariamente se ajusta a lo políticamente correcto. Y esto es interesante. ¿Podemos no comer animales sin necesidad de militar veganismos? Yo totalmente estoy en el sí. Poniendo un ejemplo. Y se nota cuando aparece la militancia devocional por un ismo. Se nota. Algo se pone tenso, agrio, conflictivo, confunde vitalidad con excitación, confunde pasión con fundamentalismo. Ujú. Se nota. Y aquí aparece también el tema de la fe, porque al final en nombre de la fe se han cometido tantos crímenes y al mismo tiempo toda esta religión institucional que ha perjudicado mucho esta palabra nos ha prohibido también a los buscadores muchas veces de impregnarnos de la fe desde un lugar más honesto, porque tenemos la experiencia de que es algo que se impone, que se aprende, tienes que tener fe en Dios y que implica además una renuncia en un sentido sacrificial incluso, porque es una versión más mutilación del yo, más que una invitación amorosa a considerarse en algo mayor o claro. Entonces, me gusta mucho más la idea de que la fe, creo que esta idea es de Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno, no sé si lo conoces, que Claro. dice que la fe es más eso que queda cuando nos sacamos los parásitos, y un dejarse ser, y en ese movimiento dejar también que la vida sea, porque hay como una confianza en el fondo de la benevolencia de la vida, en su ser sagrado, por decirlo de alguna forma. Entonces, para continuar un poquito la discusión por este lado, ¿cómo ves la fe? ¿Tú consideras la fe en tu vida como parte de tu salud personal y la ves en la vida como algo colectivamente deseable o cómo? Bueno, la fe yo la asocio a confianza. O sea, tener fe significa confiar en algo aunque no pueda explicar por qué confío en eso. ¿Y por qué confío? Y porque hay una íntima sensación de certeza que me lleva a tener fe. La fe por devoción a un dogma religioso, ideológico, filosófico, no me parece fe. Claro. Me parece algo ligado más a lo saturnino, podríamos decir, antes que lo jupiteriano, a sujeción a modelos, a mandatos, a deber ser. La fe no es deber ser, ¿no? De modo que está muy mal interpretada la palabra. Como está tan mal interpretada, yo no la uso mucho. Lo mismo que creer, digamos. Yo no, realmente, en cierto sentido, yo no tengo fe ni creo en la astrología. Claro.
Una Yo tengo la experiencia. experiencia, Eso. exactamente, Exacto. la vivencia de la astrología. Es más, aunque me demuestran que es científicamente falsa o que entra en conflicto con algún Dios verdadero, yo voy a seguir persiguiéndola. Hay una frase súper linda que dice, el día que la ciencia pruebe que la astrología es verdadera, será un buen día para la ciencia, no para la astrología. Claro. Bueno, sería síntoma de que lo que llamamos ciencia ya ha dejado de ser el paradigma científico cartesiano. Y esto trae otro tema, que es el tema de la pesadilla de la polarización, ¿no? Polos en conflicto antes que polos en vínculo. Se pierde la percepción de vínculo, aparece la fascinación por el conflicto, y de allí en más la convocatoria a sumar nuestro esfuerzo para que el polo del bien triunfe sobre el polo del mal, para que la realidad dual responda a la voluntad de un polo. Esto es algo que se reproduce en nuestras vidas personales y en la vida de la comunidad. La tradición de las grandes religiones caen y casi inevitablemente en esta pesadilla. La tradición de las ideas políticas caen en esta pesadilla. Nuestro vínculo como seres humanos autónomos cae en esta pesadilla al momento de responder al desafío de los vínculos. Para la astrología, para la astrología desde las casas, la casa 7 es el otro, es la pareja, el matrimonio, y también la casa de los enemigos visibles. Sí, de los enemigos conocidos. Claro. ¿Qué significa esto? En principio, la vincularidad se va a presentar como conflicto. La atracción por el otro se va a presentar como tensión, como disputa. Y es todo un desarrollo de sensibilidad de la conciencia, reconocer que en ese otro está el reflejo de lo que soy. En ese otro abominado. Reconocer que Mr. Hyde es el Dr. Jekyll. Lo que parece Totalmente. que son dos. Sí, sí. El otro es espejo de lo que soy y desconozco de mí. Bueno, polaridad se nos confunde y se nos pierde en polarización. Y si tuviéramos esto presente, creo que tendríamos un antídoto a gran parte de nuestra conflictividad social. Para ganar elecciones hay que polarizarse, para tener adeptos hay que polarizarse, para que estudien astrología en nuestra escuela hay que polarizarse con otras escuelas, etcétera, 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 etcétera. Y justo otro tema que quería abrir era justo las escuelas, ¿no? Un tema también muy de Casa 9 Claro. y los estudios superiores, ¿no? La universidad, estamos viendo cómo, bueno, al menos a mi parecer, todo el sistema educativo está viviendo una gran crisis. Le pasa como al paradigma científico, ¿no? Está quedando un poquito obsoleto, es muy evidente. Y aquí también me surge la cuestión de que, claro, cada vez tenemos más acceso a la información, aparecen más formaciones de todo tipo online, esto es maravilloso, es genial, es muy necesario, pero aunque hay mucho contenido gratuito, y de hecho, mira, aquí estamos ofreciendo contenido gratuito, ¿no? Hay formaciones a las que solo puedes acceder si tienes un relativamente alto poder adquisitivo también, ¿no? Hoy en día. Entonces, de alguna manera, volvemos a ese punto en el que la formación de calidad solo es para unos poquitos, ¿no? Va a ser siempre ya privada, ¿no? Ostras, el paradigma universitario se cae, ¿qué creamos en su lugar? Bueno, ¿cómo ves tú un poquito todo este Bueno, tema sí, de... bueno, como siempre, ¿no? Pero aquí lo que me interesaba, o mejor dicho, propio de 9, es la atribución de que
La verdadera astrología es la que yo practico, a diferencia de la que practican otras escuelas. Entonces yo comienzo, como yo no hago astrología predictiva o tradicional, demonizo a la astrología predictiva, digo que eso no es astrología, y como ocurre con las religiones respecto al Dios verdadero. Son las religiones como distintas entradas, ninguna mejor o peor, cada una de ellas más afín con la sensibilidad de su comunidad, su tradición o lo que fuera, acerca de lo mismo. Distintas entradas acerca del misterio. Ahí al final este mundo digital nos va a permitir un poco eso, ¿no? Con quién resueno, con qué escuela resueno, sea de astrología o de cualquier otra cosa, ¿no? No es tanto, hay 2 universidades y te pasa la que está más cerca de tu casa, no. O sea, hay todo un mundo ahí, ¿no? Y voy a resonar con esta persona o con este grupo de personas y con su manera de contar o de transmitir esa información. Eso creo que también es como un abanico muy grande que se abre, ¿no? Para que podamos realmente aprender de algo que nos resuena muy fuertemente. Bueno, y respecto a 9, de este conocimiento astrológico que está tan diseminado por la posibilidad de redes y de hiperconectividad y demás, también es muy notable que hay mucha mayor cantidad de personas con acceso a la información y al conocimiento astrológico que siguen nutriéndose de síntesis muy viejas ya. A mí me llama la atención que así como la curva de gente que se acerca a la astrología crece de modo exponencial, la producción de textos realmente novedosos es inversa. Seguimos estudiando con los textos que estudiábamos, que eran novedosos en la década del 80. Pero eso quizás también tenga que ver con que la producción de conocimiento ya no está tanto en los libros. Pero quiero decir, a mí me sorprende que no haya novedades como las de Sasportas en los 80 o Liz Green o lo que fuera, que se nota un déficit, que a mí me llama la atención y me advierte que quizás estamos reproduciendo síntesis o significados de los símbolos astrológicos que no resultan apropiados a el desafío de los tiempos, que tenemos que actualizar nuestra síntesis del significado de los símbolos astrológicos, no para contradecir la síntesis de la astrología psicológica de los 80, sino para expandirlo. Por eso invito a que gran parte, como me lo demuestran ustedes, personas, sensibilidades humanas jóvenes, abiertas y apasionadas con la astrología, a que exploren plasmar sus propias síntesis, a riesgo incluso de matar a algún maestro. Vamos, nuestro próximo crimen va a ser a esas puertas. No, bueno, pero está muy bien. Seguro que ustedes están percibiendo dimensiones de los símbolos astrológicos, significado de los símbolos astrológicos, que ninguno de aquellos astrólogos podía ser sensible a percibir. Claro, no estaba habilitada la energía para que pudieran. Es un tema de postas, como ocurrió con la psicología transpersonal de los 60, 70, 80, tiene que ver con Freud. No es la negación de Freud porque Freud dijo que Dios es proyección de padre, porque negó toda trascendencia espiritual, entonces es opuesta. No, porque Freud desarrolló lo que desarrolló, aparece Jung, y aunque las personas de Freud y Jung se hayan peleado a muerte, eso es anecdótico, porque en verdad uno es la posta del otro, y Jung permitió desarrollar la astrología transpersonal, aunque hayan entrado en conflicto con conceptos de Jung. No tiene importancia cada una de esas percepciones como verdad absoluta.
El proceso profundo del conocimiento no es de verdad una verdad que anula a otra. Es, astrológicamente hablando, de círculos concéntricos. Claro, como la idea de los holones. Exactamente. Lo mismo en nuestra vida, no es necesario repudiar la matriz de origen familiar para experimentar mi singularidad. En la adolescencia parece que sí, en la primera juventud parece que sí, o la reproduzco o me revelo. Y en verdad son círculos concéntricos. Gracias a que aquella matriz dio hasta cierto límite, luego del cual impidió, yo puedo desarrollar mi propia síntesis. Esta es una visión políticamente incorrecta. Yo con esta visión no gano elecciones. No logro que vengan gente a estudiar a mi escuela. No, las visiones... No logro juntar gente en las plazas para manifestaciones. No voy a lograr nada con esta. Sin embargo, no puedo dejar de producirla porque es lo que veo. Es lo que la astrología provocó que vea. La astrología es esto, a riesgo de transformar lo que diga una verdad absoluta. Claro. Intentaremos que no. Bueno, puede ser. Y hablando de este como no acumulación, pero este trascender las postas y al mismo tiempo incluirlas, a propósito de lo que hablamos de esto de lo mundial, de la astrología mundial, de después la psicológica y ahora esta nueva como necesidad del humano astrológicamente de incluirse en esos colectivos en el darse sentido también. Yo te escuché a ti en la charla del Centro Astrológico de Buenos Aires decir que la astrología de cartas individuales va a ser anacrónica en algún momento. Entonces, o sea, me gustaría que nos contaras un poquito más esta visión de concebir las cartas natales en función de cartas mundiales. Por ejemplo, no sé si nos puedes también contar un poquito de tu trabajo con la carta de Argentina, por ejemplo, o ese tipo Es de... obvio que no soy libre de vivir mi carta más allá del proceso que desarrolla mi comunidad. Es obvio. Sin embargo, cuando estamos atentos a nuestra importantísima cartita natal, creyendo que cómo voy a vivir la pandemia está en mi carta natal, que también lo está, cuándo se va a terminar la pandemia está en mi carta natal. Por eso yo uso la figura, ¿no? Como para reírnos un poco. Imaginemos el pianista del Titanic o alguien en la borda del Titanic corriendo con su carta natal para que alguien interprete en plena zozobra qué le va a pasar. Porque como tiene ascendente la revolución solar en Sagitario, el astrólogo le había dicho año de expansión y se está hundiendo con el Titanic. Era una expansión de casa 12. Claro, bueno, esa sería una buena interpretación. Seguro que en el Titanic habría gente que murió ahogada que tenía el ascendente de la revolución solar en Sagitario. Puedo hacer una predicción acerca de eso. Quiero decir, mi carta me recuerda que soy vínculo. Quiero decir, que en mi carta esté la casa de los hijos, la casa de los maestros, la 9, la casa de los hermanos, la casa de la pareja, no es que en mi carta está lo que les va a pasar a ellos, que también es cierto, sino me recuerda que en la carta de ellos estoy yo. En mi vida está en la vida de otros. Padre, madre, hijos, hermanos, pareja, y mi vida está en la vida de la comunidad en la que vivo. Mi vida es una cascada, no es una carta natal, es una cascada de cartas natales. Cierto, el protagonista de esa cascada quizás sea mi importantísima cartina natal, es verdad,
Pero si yo pierdo de vista esto, me voy a descubrir en la borda del Titanic preocupado por mi cartita natal. A esto me refiero. Yo no sé si soy lo suficientemente claro, pero creo que hemos cometido un abuso de interpretar la carta natal como la carta mía. La casa 7 es algo que yo tengo, el vínculo que yo tengo, los hijos que yo tengo, el padre que yo tengo. No, no es así. Yo, lo que soy se revela en el vínculo con mi padre, con mi madre. Lo que soy se revela en el vínculo con mis hijos, con mis hermanos. Lo que soy se revela en vínculo, que no es lo mismo que decir tengo vínculos. Claro. Es un despliegue, ¿no? Más que una posesión. Yendo a lo astronómico. Es verdad, los planetas giran alrededor del Sol, que permanece allí fijo, y lo demás giran alrededor. Ok, ahora el Sol también está girando alrededor de otro centro. Si yo recorto solo el sistema solar, genero la ilusión del que el Sol es el centro del universo. Ya no la Tierra, el Sol es el centro del universo. En la escala sistema solar es cierto. En la escala personal es cierto. El ego es el centro de lo que soy. En la escala universo es absurdo. El Sol no es el centro del universo. El ego no es el centro de la vida que anima mi vida. Y en esos vínculos también que dices, ¿no? Que nos reconocemos, también hay una parte muy importante de la 9, que quizá para acabar, aunque es quizás menos profunda, pero también forma parte, ese conectar con otros a través de la experiencia, de los viajes, del moverme por el mundo, ¿no? Y aquí sí que me interesaría, nada, una pinceladita, hablar de cómo en los últimos 40, 50 años, ¿no? Especialmente desde el tránsito de Urano por Sagitario, la década de los 80, los viajes a nivel físico, ¿no? La exploración del mundo, la posibilidad de movernos a precios muchísimo más baratos, ha hecho que, bueno, que muchas personas hayan visitado 3, 4, incluso 5 continentes. O sea, es muy normal, ¿no? Esto ya es bastante habitual. Habría que ver si eso habla de una expansión de la vivencia de 9 o de la reducción de los viajes a experiencia de 3. Interesante. Quiero decir, casa 9 era los viajes largos. ¿Por qué? Porque implicaba ir a visitar y vivir en una comunidad humana en donde la realidad se ve de otro modo, que permitía que yo ampliara mi percepción de la realidad. Si yo visito 5 países en 20 días y a cada uno de esos países voy a comer al McDonald's Pekín, porque hay McDonald's en Pekín, si reproduzco mi hábito en cada uno de esos lugares, ya no es viaje largo, No, aunque claro. quede a 15.000 kilómetros de distancia. Lo Sí. convertí en algo cotidiano, próximo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. No, hablaba de que es verdad que hay muchas gentes que de repente pues se pasan un año de su vida pues en otro país realmente, impregnándose de otra religión, de otra cultura, y esto antes quizá eran unos poquitos, ¿no? Era muy poquita gente que realmente podía hacer ese estar de verdad en profundidad, ¿no? Y lo En ese mismo se- que con los viajes, con el tema del acceso al conocimiento. Es lo mismo, sí. Para acceder a un libro que te habían recomendado y que te habían dicho que era valiosísimo, uno tenía que acceder a una biblioteca, movilizarse. Era toda una experiencia. Y cuando entraba en contacto con esa carga, uno le daba un valor a ese libro y profundizaba en él. Como hoy puedo acceder a todas las bibliotecas del mundo sin quitarme el pijama o el camisón desde mi casa, ese conocimiento, entre comillas, superior, lo transformé en una rutina superficial en la que no profundizo. Es una paradoja, al estilo de la de los viajes. Sí. Totalmente, sí. El contacto con esos libros no conmueve mi visión de la realidad, porque en cuanto me empieza a desagradar, googleo otro libro con el que me Claro, siento más identificado y me quedo allí, y lo convertí en casa 3. Qué interesante, me ha encantado esta visión.
Sí, pero por otro lado, como lo que es efectivo, que en verdad hay o sea, personas que se están movilizando hacia otros lugares por más tiempo y que van en búsquedas y qué sé yo, está más democratizado, podríamos decir. Aparecen también fenómenos como personas que nacen de padres de culturas diferentes, como con todo lo que implica para la expansión de las conciencias también colectivas, porque implica que el inconsciente del pasado heredado de esas personas, o sea, estoy accediendo a una inclusión muy grande. Bueno, a mí esa hibridación me genera esperanza, digamos, porque yo creo que gran parte de la división en razas, nacionalidades, culturas, en verdad retiene la expansión de la conciencia humana en lo conocido, en prejuicios, en sujeción a mandatos, y que esta combinación, esta mezcla, para algunos es una profanación, pero yo creo que quizás nos aproxime a algo más genuinamente humano que la percepción humana desde comunidades fragmentadas, ¿no? Yo me entiendo el sentimiento nacional, el sentimiento de pertenencia, es importante, pero no dejo de percibir que el sentimiento de pertenencia nacional, religiosa, racial, ideológica, tiene algo patológico, algo autodestructivo, que, bueno, no me parece, no me genera simpatía, ¿no? En fin. Bueno, yo creo que vamos a ir de a poquito cerrando este hermoso capítulo. No sé si quieren agregar algo. No, yo darle las gracias a Alejandro, ha sido un placer tenerte aquí. Ojalá volver a charlar contigo en algún momento, si así se tercia, sería maravilloso. Muchísimas gracias. Vamos a dejar el Instagram y el blog de Alejandro Lodi para que puedan encontrar todas las maravillas que este hermoso ser humano comparte, sus escritos, sus cursos. Alejandro, de verdad, una maravilla haber conversado contigo. Muchas gracias y estás invitado cuando Siempre, quieras. es tu casa. Pero me lo voy a tomar en serio, entonces. Genial. Bueno, queremos acabar con una Gracias. frase tuya, así a ver si tu Leo también se pone contento. Siempre acabamos con una frase del invitado, así que la voy allá y con ella acabamos. Dice así: la astrología nos emancipa de una cosmovisión preconcebida, conveniente a formas del pasado, funcional a esquemas de pensamiento, a encantos ideológicos, a favores religiosos, a ventajas espirituales. La astrología nos deja libres y responsables. Por eso es fuente de las más conmovedoras e implacables metáforas del ser. Así que, queridos mortales, hasta aquí el capítulo de hoy. Te recordamos que si te gustó, sigas nuestro podcast Astrología para Mortales en todas las redes, Spotify, YouTube, Evox e Instagram. Actives notificaciones y toda la cosa, fueguitos, corazoncitos, para que este conocimiento se propague por la red. Y preparen sus preguntas porque la próxima semana vamos a tener un directo de Instagram para responder todas sus dudas y vamos a estar comentando también todo lo que se vivió aquí en este capítulo hermoso. Nos vemos en el próximo episodio en el que hablaremos sobre la casa 10. Hasta la próxima, queridos mortales. Hasta la próxima, queridos mortales. Gracias. Como hoy puedo acceder a todas las bibliotecas del mundo sin quitarme el pijama, a que exploren plasmar sus propias síntesis, a riesgo incluso de matar a algún maestro. No es el colapso del pulso vital que nos anima, sino que es un portal para ampliar la visión, para trascender los estrechos límites del ego y percibir una realidad expandida.